Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en esta mañana. Dios les bendiga. Y el texto para este mensaje hoy se toma de Isaías 52, versículo 13, hasta 53, versículo 6. Leamos la palabra de Dios. Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y sigue el capítulo, no vamos a leer el resto, creo que es un capítulo familiar para todos nosotros. Hermanos, en los primeros 3 versículos tenemos la introducción de lo que sigue en el resto de capítulo 53. Y en esta introducción de los 3 versículos, 13, 14 y 15, lo dice todo de manera panorámico. Dice en versículo 3, he aquí mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado, será puesto muy en alto. Ya usted sabe el fin desde el principio. ¿Cuál es la final palabra sobre Jesucristo? Será victorioso. Eso es importante, hermanos, porque si empezamos a leer el resto de lo que le pasó, desfigurado, crucificado, molido, abatido, nosotros nos preguntaríamos, pero ¿para dónde va esto? Pero Dios nos dice desde el principio, mi siervo será exaltado, no se preocupe. En el siguiente versículo habla, en un solo versículo, de lo que le pasará. Se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. La forma de llegar a ser exaltado, hermano, será a través de ser abatido, desfigurado. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero versículo 15, así como se asombraron de él, él asombrará a muchas naciones, y cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Cosa tan increíble. Entonces, hermanos, pasando al primer versículo de capítulo 53, ya el profeta Isaías va desmenuzando lo que acabamos de ver en panorama, ahora se va definiendo más cuidadosamente, más en detalle. En capítulo 53, versículo 1, leemos aquí lo increíble del Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque el Evangelio, hermanos, es increíble. El Evangelio es tan extraño que casi nadie lo cree. La forma que Dios tuvo que salvar a los hombres fue tan inesperado que muchos no lo pueden aceptar. ¿Cómo? El Hijo de Dios desfigurado. El Hijo de Dios crucificado en debilidad. Nosotros sabemos que los hombres no buscamos victoria de esta manera. Cuando usted quiere vencer, ¿qué es lo que hace? Usted no busca ser desfigurado. Así no vencemos.
Esta forma, hermanos, es contraria totalmente a cómo el mundo actúa. Y es por esto que el Evangelio es increíble para las personas naturalmente. Usted sabe que el Nuevo Testamento cita este versículo 2 veces. Jesús lo cita, o Juan lo cita en Juan 12 y Pablo en Romanos 10. En Juan 12, los judíos, muchos no creyeron en Cristo Jesús, lo encontraron imposible creer en esa clase de Salvador. Y Pablo, los gentiles, dice lo mismo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Casi nadie. Lo difícil de aceptar el verdadero evangelio, hermanos, se comprueba. ¿Sabe por qué? ¿Por cuáles manifestaciones? ¿Sabe cómo se comprueba que es difícil recibir eso? Por la multiplicación de falsos evangelios. Durante toda la historia de la iglesia, ha habido un evangelio, entre comillas, porque no es el evangelio, ¿verdad? Pero ha habido un evangelio paralelo al verdadero evangelio. ¿Cuál es? El evangelio de obras. Desde el principio, con Pelagio, hasta la fecha de hoy, hermanos, se ha inventado un evangelio de obras. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio de obras es limpio. El evangelio de obras, usted no tiene que enfrentarse con un Salvador desfigurado, sangriente, sangrando, crucificado. El evangelio de obras simplemente dice, haga esto y usted será agradable a Dios. Es limpio. Otro evangelio que vamos a tocar más adelantito, el evangelio de la prosperidad, peor todavía. Ni necesitamos salvación porque todos somos buenos y merecedores de las cosas. Los falsos evangelios no tienen que lidiar con versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A nadie le gusta un fracasado. A nadie le gusta un fracasado. Albert Schweitzer, un teólogo en los 1800, dijo, Jesucristo echó mano de la rueda de la historia, tratando de traer el reino de Dios, pero cayó bajo la misma rueda y se aplastó. Fue un fracaso. Jesús se creía un profeta apocalíptico que traería el reino de Dios, pero su misma misión lo aplastó. Y Albert Schweitzer se fue a África a hacer buenas obras porque el mensaje de Jesús no se podía creer. El mensaje de Jesús es interesante, fue un esfuerzo tremendo, pero lamentablemente Jesús murió intentando hacer lo que no pudo. Un fracasado. La teología, tanto liberal como evangélica, hoy en día, de la versión arminiana, en mucho enseña que Jesucristo fue un maestro de una moral buena, una ética. Jesús vino a enseñar buenos modales en la ética, ¿verdad? Sí, pero también Jesús falló. Vea los mismos hombres del tiempo de Él, no recibieron su mensaje, lo terminaron crucificando. Y si nosotros pensamos hasta hoy, ¿ha vencido Jesucristo con su evangelio de buenas obras, hermanos? La violencia sube, la corrupción sube, la agresividad en la calle sube. Parece que Jesús tampoco ha sido muy exitoso. Sí, ese es el evangelio. A nadie le gusta un fracasado. Y es por eso, hermanos, que muchos no cristianos desechan el evangelio, porque no entienden, lo ven como un fracasado. Pero hay otro motivo más fuerte en cuanto al versículo 3, hermanos. Y es por esto que está rechazado el evangelio realmente. Versículo 3 nos confronta con nuestro pecado. Versículo 3 hace relucir las consecuencias de su pecado y del mío. Versículo 3 hace relucir la justicia de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en versículo 3?
despreciado, desechado, experimentado en quebranto, menospreciado. ¿Qué es eso, hermano? Lo que usted y yo merecemos por causa del pecado. Es que en versículo 3 estamos confrontados así de frente con mi condición de pecador y con la justicia de Dios, y eso es lo que muchas personas no quieren saber. En el Catecismo de Heidelberg, pregunta y respuesta 37, hace la pregunta: ¿qué es lo que crees cuando dices padeció? Está repasando el credo de los apóstoles. ¿Qué confesamos cuando decimos Él padeció? Y responde así: que todo el tiempo que en este mundo vivió, y especialmente al fin de su vida, Jesús sostenía en cuerpo y el alma la ira de Dios contra el pecado. La ira de Dios contra el pecado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pocos, porque no queremos oír ni de mi pecado, ni de la justicia de Dios. Para olvidar versículo 3, hay muchas formas de olvidar lo que no queremos escuchar, ¿verdad? Hay muchas formas que nosotros podemos ignorar lo que no queremos escuchar. Los chicos en la casa se hacen los sordos, ¿verdad? Hijo o hija, ayúdeme tal cosa. Venga, es que no te escuché. ¿Ah? Hay muchas formas de que nosotros podemos hacernos el desentendido. Pero la iglesia ahora, hermanos, de forma masiva, ha inventado una forma muy conveniente de no tener que confrontarse con versículo 3. Se llama el mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Eso no debe ser su nombre, pero enseña que el Hijo de Dios siempre va a estar bendecido, prosperado, en victoria, y con este falso evangelio no tenemos que hablar de ningún desfigurado, de ningún despreciado, de ninguna crucifixión, porque en el falso evangelio de la prosperidad todos son buenos, y todos somos merecedores de todo lo que quieren. Y Dios está ansioso de suplir todo lo que quiere. Pero no hablemos de otros evangélicos, hablemos de los que estamos aquí. Porque nosotros vivimos en medio, lo que hablamos en la escuela dominical de adultos hoy, vivimos en medio de una cultura que ha producido este evangelio, porque el evangelio de la prosperidad es nada más una versión bautizada del egoísmo y el egocentrismo de nuestro mundo moderno. El yo. ¿Qué tan grande es nuestro yo, hermano? El yo, compárelo con versículo 3, desfigurado, despreciado, quebrantado, espantoso. La forma en que Cristo y su reino será establecido es esta forma. En versículo 2 leemos: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿A cuánto les gusta sembrar? Ahí en la casa, la abuela, mi esposa con Amandita, andan sembrando, tienen unos chiles y por cierto, cuando estuvimos afuera, maduraron los chiles y regresé a la casa con una gran chile dulce, riquísimo. Pero cuando usted siembra, ¿qué es lo que hay que hacer? Si usted siembra en la época seca, ¿qué hay que hacer? Sin falta, regar. ¿Y qué pasa si brota un vástago en el desierto donde no hay lluvia, hermanos, y la tierra toda partida por seca? ¿Va a dar fruto o se va a secar? Se seca. Dice Isaías que Jesucristo parecía un renuevo, un vastaguito brotando, pero en tierra de desierto. ¿Cuál renuevo sube delante de él? Dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura.
Jesús nació en una aldea desconocida, Belén. Sus padres, José y María, una pareja humilde, pobre, desconocidos también. Jesús escogió por apóstoles pescadores de una zona remota de Palestina. Hermanos, versículo 2 describe no solo a Jesús y su misión, su persona, la forma que Él hizo su ministerio, sino todo su reino, desde los apóstoles para acá. Cristo no llegó con pompa y impresiones humanas. Y los primeros cristianos no ofrecieron al mundo ningún atractivo en términos del mundo. Todo lo contrario. Y hoy es lo mismo. Y ojo, cuando la iglesia quiere competir con Hollywood, como dijo un periódico evangélico en nuestro país, cuando la iglesia quiere competir con el mundo, con Hollywood, algo anda muy mal y no hemos comprendido la esencia del evangelio. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Nadie le daba una peseta. Era imposible que eso prosperara. Jesús era sin parecer, sin hermosura, sin atractivo en términos de lo que el mundo busca. Jesús nunca entró en ninguna competencia de popularidad. Nosotros, hermanos, ¿cuánto estamos dirigidos por lo superficial? Dígame la verdad. ¿Quién tiene más posibilidad de ser electo? ¿Un político guapo, con tal vez facilidad de hablar, o un político feíto, pobrecito, pero quizás con un buen plataforma, pero no muy carismático, y pobrecito, pero es que es feíto el chavalo? ¿Quién tiene más potencial de ser electo? Por supuesto, y eso es lo que hemos escuchado hoy. Yo voy a votar por él porque es tan bonito. Hermano, ¿quién tiene más posibilidad, qué clase de pastor de tener una iglesia grande? Un pastor chistoso, carismático, bien parecido, aunque no sepa nada de la Biblia. O el pastor por aquí, tal vez no tan carismático, tal vez no muy chistoso, tal vez hasta feíto, pero conocedor de la Biblia. Jesucristo no estaba en competencia con los valores del mundo. Entendamos muy bien, hermano, el Evangelio no está en competencia con los valores del mundo. Y lamentablemente demasiados cristianos todavía se dejan llevar por lo superficial, igual que el mundo. Como la salvación es obra de Dios, hermano, Dios no se siente en ningún compromiso de llenar expectativas humanas. Como la salvación es obra de Dios, Dios no siente ningún compromiso con llenar expectativas humanas. Dios es el que está salvando. Y el carácter de la salvación, además, exigió un siervo sufriente. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Está hablando de las enfermedades del alma. Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nuestro pecado hizo necesario que Jesucristo fuera desfigurado, hermanos. ¿Por qué? Porque tomó nuestro lugar. Si usted vino a la iglesia buscando otra cosa, si usted vino a la iglesia buscando otra cosa que no fuera un Jesús desfigurado por usted, no ha comprendido ni su pecado, ni la obra de Cristo. Los que llegan un tiempo a esta iglesia y luego se van tranquilamente, se van porque no encontraron lo que buscaban y encontraron lo que no buscaban. Buscaban un evangelio humanista enfocado en el hombre, y eso no lo va a encontrar aquí. Y no buscaba el hombre de un desfigurado que me recuerda a mí de mi propio pecado y de la justicia perfecta de Dios. Amigo que me oye, contemple hoy el rostro desfigurado
de Jesucristo a causa de su pecado y del mío. Contemple hoy al desechado para que usted fuera recibido por Dios. Contemple por la fe hoy el azotado y el herido para que nosotros no tuviéramos que ser castigados. La iglesia es un pueblo que ha mirado el rostro del siervo de Jehová. Un rostro sí humano y quebrantado, un rostro lleno de sangre con corona de espinos, pero el rostro también divino y victorioso y amoroso. Versículo 5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es un rostro aplastado, abatido, pero un rostro de amor. Es un rostro de amor, hermano. Y contemple por la fe en esta mañana el rostro de Cristo Jesús por nosotros. ¿Sabe? No hay otro motivo fuera de Cristo por qué pertenecer a la iglesia. No se asuste lo que voy a decir. Pero yo me disgusto con algunos de ustedes. Mi vida estaría más tranquila con algunas situaciones de la iglesia. Pero yo no estoy aquí por ningún hombre. Estoy aquí por mi Cristo Jesús. Y yo sé que usted también se disgusta. Se disgusta posiblemente conmigo o se disgusta con otro hermano, ¿cierto o no? Y su vida estaría más tranquila con algunas situaciones que se den en nosotros. Pero usted no está aquí por los hombres. Usted está aquí como yo, por Cristo Jesús. Cuando nosotros olvidamos, hermanos, de este hecho, cuando olvidamos de que estamos aquí por el Señor Jesús, el que dio su vida por nosotros, cuando nos olvidamos de eso, es cuando nos desanimamos. Es cuando se nos apaga el deseo de adorar a Dios. Si usted se ha olvidado el por qué viene aquí a contemplar una vez más a Cristo y adorarle, ya sé por qué usted no tiene el gozo que Dios promete a sus hijos. Cuidado, vengamos buscando otra cosa que no sea Cristo. Hermano, si usted viene buscando algo terrenal aquí, sea la amistad humana, sea cualquier cosa terrenal que no sea Cristo, si usted viene buscando algo terrenal, siempre, tarde que temprano, lo terrenal defrauda, porque lo terrenal se acaba. Y hoy esta palabra viene a nosotros llamándonos a una renovación de nuestra fe. ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo podría ser que cual cosa sirva para que yo no sienta deseo fuerte de adorar al Señor? Y hablemos del día del Señor que Dios ha puesto para eso, para adorar a Cristo, para venir aquí a una vez más contemplar a Cristo, hermano. ¿Cómo puede ser que otras cosas a mí me quiten el deseo fuerte de venir para adorarle, para agradecerle, para una vez más afirmarle mi fe? Cualquier acontecimiento, una visita, cumpleaños, tantas cosas en la vida, cualquier cosa sirva para que sí, hoy no voy a adorar a mi Salvador. Hoy no puedo llegar porque tengo otra cosa. Yo sé que no va a ser así, pero me puede imaginar algún ejemplo. Muere el cristiano y llega a la puerta del cielo y toca la puerta. Y no es San Pedro que sale, San Pedro no es el mediador, es Jesús. Jesús sale y dice sí. Y le responde el cristiano, ¿me va a dejar entrar? Y le dice Jesús, yo no sé si usted quiere. Y le dice el cristiano, ¿cómo no quiero? Sí, yo quiero. ¿Cómo? Porque usted dice que tal vez yo no quiera. De ahí dice Jesús,
En la tierra, cualquier cosa servía para que usted no me adorara. Y en la tierra yo solo pedí un día en 7. Y aquí adentro me adoran 7 días de la semana. ¿Y cómo responderá el cristiano? Del corazón mana la vida. Del corazón mana la vida. Dice el profeta Elías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y la verdad, hermanos, la verdad es muy pocos. ¿Y cuál es la única forma que podemos creer? ¿Cuál es la única forma, hermanos? Lea el resto del versículo. Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Eso es. Solamente el poder de Dios, el brazo. Y cuando la Biblia habla del brazo de Dios, está hablando de ese brazo fuerte. La mano del guerrero de Dios. Solo el brazo de Dios puede romper nuestra incredulidad, hermanos. Solo el brazo de Dios puede quebrantar el corazón de piedra. Solo el brazo de Jehová puede sacar el egoísmo, sacar el individualismo de mi corazón y llevarme ante Jesucristo, el que fue desfigurado y crucificado por mí. Solo el brazo de Dios. La palabra de Dios viene a todos nosotros y nos está llamando a la fe en Cristo, hermano. Nos está llamando a fe o a renovar nuestra fe. Si nunca ha creído en Cristo Jesús, hoy Dios le llama a mirar al único Salvador, que cargó sobre sí su pena, su castigo, y nos invita diciendo, hoy es día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Si tenemos que renovar nuestra fe también, hoy es el día, hermanos, una renovación. Quizás en estas semanas pasadas, en estos meses pasados, tal vez nos hemos confundido, nos hemos desviado, nos hemos permitido desenfocarnos. Hoy esta palabra nos llama, aclare la mirada, aclare su compromiso, aclare una vez más su fe. Mire a Cristo Jesús, hagamos una renovación de compromiso con el Señor. En segundo lugar, viene para nosotros hoy un recordatorio que el reino de Dios, hermanos, no está en competencia con el mundo. Nosotros como iglesia no estamos en competencia con las formas del mundo. Al contrario, el Evangelio será rechazado por el mundo y tenemos que entenderlo. Y tenemos que aceptarlo, hermano. Así que preparémonos nosotros. Si vamos a hacer una iglesia del Evangelio, si vamos a hacer una iglesia del verdadero Jesucristo, Jesús venció de una forma totalmente inesperada, por cruz. Y será la única forma que nosotros también vencemos. Siguiendo la cruz de Cristo en humillación, simplemente siguiendo fiel a Jesucristo, hermanos, pase lo que pase, puede ser persecución, puede ser palo, puede ser abatimiento, puede ser lo que sea, pero esa es la forma en que Dios hará su victoria y su reino. Y en tercer lugar, Dios nos llama a un compromiso absoluto. ¿Cómo fue el compromiso de Cristo? ¿A medias? Obviamente que no. El compromiso de Jesús con usted fue absoluto. Y vino a morir y enviar su Espíritu Santo para moldearnos a su imagen, a la imagen del Hijo comprometido con el Señor. Y esta palabra, al mirar a Cristo, hermanos, nos conduce también, nos llama también a un compromiso absoluto. Dios nos convierte en personas no tibias. Dios convierte su iglesia no en una iglesia vacilante, no indecisa. Nos hace personas absolutamente comprometidas. Comprometidas con la adoración de Cristo, para que no nos agarre ninguna sorpresa en el cielo. El día 1 en 7 nos da el gran privilegio de agradecer a Cristo, de adorar a Cristo, de escuchar la amada voz de Cristo en su palabra. Comprometidos
con la adoración de Cristo, comprometidos con la obediencia, comprometidos con la misión de Jesucristo. Versículo 15 del capítulo 52. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hacia eso vamos, hermanos. Si vamos de la mano con Cristo, hoy seguimos bajo la sombra de la cruz, pero un día resucitaremos con nuestro Señor en gloria. Y no solo Jesús, sino su iglesia será el asombro más grande. ¿Qué le parece? Oremos. Padre, gracias por este mensaje que es duro en cierto sentido para nosotros. Gracias por presentar ante nuestros ojos, los ojos de la fe, Dios, al Cristo humillado, luego glorificado. Y sabemos que, oh Dios, en muchas ocasiones nuestro corazón se enfría. Queremos, oh Dios, caer bien al mundo, competir con el mundo, ser aceptados por el mundo. Perdónanos, oh Padre. Y si venimos buscando otra cosa en la iglesia, también perdónanos, oh Dios. Porque basta y sobra con que nos encontremos con Cristo nuestro Salvador. También ayúdanos, Padre, a aceptar la forma en que tú cumplirás tu misión en esta tierra. Una forma en que llevamos la cruz de Cristo en humillación para luego ser de asombro para las naciones cuando les cuenten lo que nunca les fue contado. Oh Dios, danos paciencia, danos fe, danos obediencia, danos compromiso y pedimos, oh Dios, que podamos ser para gloria de Cristo, nuestro Salvador, el que se entregó por nosotros. A su nombre toda la gloria. Amén.